Hola amigos, ¿qué tal? Eh, He demorado un tiempo, lo sé, pero aquí estamos nuevamente en De Carreño a los libros. Hoy, domingo 19 de noviembre, pero me pondré al día, yo se lo prometo, en estos días que quedan de noviembre me pondré al día. Tendremos otros programas también este mes de noviembre. Así que bueno, yo les pido disculpas porque he demorado un poco, es verdad. Pero estamos aquí. Y estamos acá en De Carreño a los libros con un programa bastante interesante, porque hablaremos de un libro que contiene muchas historias. Es un libro de memoria. De eso es el subtítulo que le tiene el autor, ¿no? Apuntes de la memoria. Me refiero al texto de Oreste Plas, El Santiago que se fue. Apuntes de la memoria, ¿no? Es un libro fascinante y es un libro que ya tiene sus años, porque esta edición, amigos, es de, yo les digo al tiro, de, a ver, 1997 y está editado por Grijalvo. Es una edición difícil de encontrar, esta de Grijalvo, pero, pero, este año el Fondo de Cultura Económica lo ha publicado, ¿no? Entonces ustedes pueden eh, tener el libro porque es una edición de este año y está evidentemente en todas partes del fondo, ¿no? Del Fondo de Cultura Económica. Es un libro revisado por la hija de Oreste Plas, Karen Plas Müller. eh, Müller es el apellido, ¿no? Oreste Plas es el seudónimo. Entonces, está revisado por la hija, ¿sí? Vale la pena, es un libro revisado, como les digo, acotado, tiene nueva información, está muy interesante, una edición muy bonita, tiene muchas fotografías, el otro también. Así que, pero para efectos del programa de hoy, yo voy a usar mi edición primera, ¿no? La de Grijalvo. Tiene muchas historias, como les contaba, diversas, de personajes nacionales, extranjeros, intelectuales de todo tipo, artistas, muchos, eh, revistas literarias, pero lo interesante es que estos personajes se mueven por distintos escenarios, bares, restaurantes, hoteles, y la gracia del libro, lo interesante del libro, es que se aleja del lugar común, que es tomar un personaje, tomar un autor y situarlo dentro de un contexto determinado, y bueno, y avanzar con él en la historia. Este tiene muchos personajes y muchos lugares, eh, algunos evidentemente más reconocidos que otros, lugares de un Santiago que, que ya no existe, que quedan, fíjense ustedes, quedan algunos como restaurantes, pero son distintos. Por ejemplo, el Quitapenas. Hoy tenemos un Quitapenas. Está en una comuna cercana, ya vamos a comentar del Quitapenas, que es un bar, ¿no? Pero no es el Quitapenas original de este Santiago que se fue. Por eso apuntes de la memoria.
son recordaciones de las que participó en muchos de estos apuntes participó directamente Oreste Plat. Compartió y convivió con estos personajes que él describe, que él cuenta sus anécdotas, lo que decían, sus polémicas, en fin. Y otras, claro, otros apuntes responden a comentarios, conversaciones que él tuvo con distintos escritores. Oreste Plat es un gran folclorista, es un intelectual, un personaje muy conocido no solamente en Chile, también fuera de Chile. Y llama la atención porque él es un folclorista justamente, es un investigador del folclore nacional y claro, este es un libro que no es sobre el folclore, que es la especialidad de Oreste Plat. Por eso es que llama la atención, es un libro peculiar, es un libro, amigos, muy interesante que yo estoy seguro que a ustedes les va a fascinar. Bueno, entre estos personajes que aparecen en el Santiago que se fue, yo voy a ir mostrando para que ustedes vean, ¿no?, la edición moderna del Fondo de Cultura Económica de 2023, de este año. Uno de los personajes que aparece, digo, en estos apuntes de la memoria, ¿verdad?, es Augusto Santelices, que era un estudiante de Derecho, un poeta de la década del 30, ¿no?, del siglo pasado, claro, evidentemente. Y él se hizo famoso porque escribió un poema, adivinen a qué. Escribió un poema a la botella. A la botella, sí. Era un personaje, un estudiante bastante simpático, cuentan, ¿no? Gracioso también. Y escribió este poema a la botella, que de verdad tiene cosas muy interesantes que ustedes no se lo imaginan. Yo voy a ir buscando parte de este poema, ¿no?, y leerles por último una estrofa para que ustedes sientan en qué consiste este poema y cómo eran estos jóvenes de aquella época. Aquí lo encontré la página. ¿Cómo eran estos jóvenes de aquella época? ¿Cómo se divertían? ¿Cómo lo pasaban bien? Intelectuales. Y miren ustedes que varios de estos personajes recibieron después, evidentemente, el Premio Nacional de Literatura. Entonces, sí, era gente que sin duda eran grandes intelectuales, directores de revistas, fundadores de revistas literarias, y lo pasaban divino porque eran amantes de la vida nocturna, pues de la bohemia, ¿verdad? Fíjense, les leo solo la primera estrofa porque es un poema algo extenso, ¿no? Oh señora, oh botella, del corazón ardido de soles y de estrellas, hada maravillosa, diosa de la alegría, a tu flujo se trueca la noche por el día, se muda el oro en cobre, se vuelve el pobre rico y el rico queda pobre. Y voy a leerle solamente las primeras líneas, los primeros versos de la otra estrofa. Salud de los enfermos, compañía del viudo, de los tristes sonrisa,
y del huérfano hermano. Entonces ustedes ven que este poema a la botella es todo un símbolo de la vida bohemia de estos jóvenes estudiantes de derecho, poetas, artistas, periodistas, porque claro, la botella es lo que los representa, porque iban de un lugar a otro, ¿no? De un bar a otro, ahí en calles del centro. Si ustedes conocen Santiago, conocen las calles Catedral, Bandera, Ahumada, ¿verdad? La calle Moneda, en fin, que es o son, digamos, las calles que hoy día son reconocidas como el centro de Santiago, Estado, en fin, Agustinas. Entonces, claro, escribe este poema La botella y Salvador Reyes, un escritor famoso, Premio Nacional de Literatura, autor de Mónica Sanders, Ruta de Sangre, Rostros sin Máscaras, en fin, lo invitó a que recitara, ¿no?, el poema en beneficio de la revista Letras, una de las revistas de la época, ¿verdad? Como, como un personaje que ya se estaba haciendo famoso por su poema. Este era un personaje, dice Fernando Reyes, eh, algo así excéntrico, un personaje desconcertante. Bueno, ¿dónde iba a ser este homenaje a la revista Letras? En un teatro, el Teatro Recoleta. Así que era todo ya un personaje, este señor Santelices, pero tenía sus detractores, por Ricardo Latcham, por ejemplo, que es un crítico señero de la literatura. La revista Índice lo trata de personajillo, pero eso es lo de menos, cómo haya sido tratado. Lo importante es que cuando Neruda vuelve de Rangún, ¿no?, en Birmania, Augusto junto con otro poeta, con Julio Barnechea, lo invitaron a, un, a una recepción, ¿no es cierto?, en un restaurante de nombre Martini, el restaurante, que estaba en la calle Bandera, justamente entre Catedral y Santo Domingo. Entonces lo invitaron a una recepción para darle la bienvenida a Pablo Neruda y, y recitó el poema, claro. A Neruda le encantó, ¿no? Además este poeta, ¿verdad? Este estudiante de Derecho, Augusto Santelices, lo había recitado en la radio, lo habían invitado a la radio y se lo pedían a cada rato. Así que bueno, ya estaba tomando una popularidad insospechada con su poema A la botella. Y claro, cuando Neruda es embajador en París, ¿verdad? En los años 70, ¿no? Sí, lo invita a la embajada a Santelices para las celebraciones de fiestas patrias, 18 de septiembre. Así que vean ustedes como el famoso poema A la botella le dio fama a Santelices, viajó, se hizo conocido, en fin, es una de las anécdotas, uno de los apuntes de de esta memoria, de este Santiago irreproducible, un Santiago inolvidable, cierto. Vayamos al famoso Quitapenas. El Quitapenas estaba en la calle Sañartu, en la zona norte de Santiago, al otro lado del río Mapocho, ¿no? Ustedes saben, Santiago está dividido por el río Mapocho, el norte y el sur. Y el Quitapenas estaba ahí, cercano a los cementerios General y Católica, el Quitapenas, ¿ya? Entonces, estaba en la comuna de Independencia, el original al que yo me refería al comienzo. Ahí estaba el Quitapenas. Y hoy tenemos un Quitapenas en la comuna de Recoleta, claro.
frente al cementerio general. Pero hay un montón de restaurantes a lo largo de Chile con el nombre de Quitapenas también, ¿no? Y sí, es el lugar donde la gente pasa después de enterrar a sus muertos o antes. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se produce una historia bastante interesante en estos apuntes de la memoria, ¿no? Hay un funeral y en ese tiempo los funerales se hacían en carrozas y las carrozas demoraban para llegar al cementerio. Y una de estas carrozas demoró tanto, amigos, que cuando llegó al cementerio, el cementerio ya había cerrado. Entonces, claro, los deudos, los amigos, en fin, parientes, no podían quedarse con el muerto en la calle. Entonces le preguntaron al dueño, que era don Enrique Burroni, y esto lo cuenta su hija Marina, ¿no? Si podían entrar al quitapena y esperar que amaneciera, ¿verdad? Y para poder enterrar el muerto. Sí, don Enrique les dijo que sí, que no había problema. Y bueno, la hija, doña Marina, cuenta que claro, celebraron toda la noche, hicieron a un lado el féretro y lo pasaron así como nunca, ¿no? Amigos y parientes con el muerto al lado. Entonces, díganme ustedes si estas historias del quitapena son de verdad interesantes, curiosas, de un Santiago, como dije, irreproducible, que hoy no existe más. Imagínense hoy día entrar con un féretro a un bar y esperar que el cementerio abra para enterrar el muerto. O sea, eso no existe. Bueno, esta es una historia muy interesante que está ahí en el libro El Santiago que se fue. Y además hay otra historia interesante. Ustedes saben que el equipo de fútbol más popular de Chile y el único que ha ganado una Copa Libertadores, Colo-Colo, se fundó en el Quitapenas. Colo-Colo nace de un equipo llamado Magallanes, que después de muchos años volvió al fútbol profesional este año, me parece, Magallanes. Y hubo una polémica entre los dirigentes de Magallanes, se dividió el equipo. Y esta gente estaba caminando por Recoleta, ¿no? Y bueno, decidieron pasar al Quitapenas. Y después de unos tragos, de unas botellas, esa botella a la que le cantó tan gentilmente Santelices, el estudiante, ¿no? De Derecho, decidieron salirse del equipo, del club, digamos, no del equipo, del club Magallanes, y fundaron Colo Colo, amigos, ahí, en abril de 1925. Ahí fundaron Colo Colo, en el Quitapenas. Entonces, claro, ustedes ven que hay historias diversas que son de verdad interesantes porque entregan una visión de la historia de Santiago que repercute en el país como un todo, ¿no? Y yo siento que eso es muy interesante. Y bueno, seguimos, ¿verdad? Con el quitapenas, ¿no? El quitapenas fue la biblioteca, fue el dormitorio y el bar, por supuesto, del poeta Pedro Antonio González. Un poeta pobre que andaba con un montón de papeles que finalmente fueron unos libros que publicaron después, ¿no? Sus amigos, era un poeta pobre y él tenía un mecenas, ¿no? Que era Antonio Orrego eh, Barros, quien le pagaba todos los gastos en el quitapena, que usaba como su casa, ¿verdad? Biblioteca, dormitorio, dormía ahí en el quitapenas, y su bar.
Era un personaje muy bueno para empinar el codo, como decimos en Chile. Bueno, se publica un libro en 1927, eh, sus mejores poemas. Y de hecho, fíjense ustedes, del poema El Monje, se hizo la primera película de la empresa Andes Filmes. Esa empresa, su primera película fue a partir de uno de los poemas de este poeta, ¿no? Pedro Antonio González, llamado El Monje, que tenía en el Quitapenas su residencia. Y claro, esa película de Andes Filmes, que fue la primera de ellos, corresponde a la número 30 de Chile. Entonces, vean ustedes, y este poeta había nacido en 1863 y murió en 1903 ya prácticamente, tal vez por un traguito de más. Entonces, amigos, estamos en un texto, como les digo, realmente que es fascinante por la cantidad de anécdotas y de personajes ilustres que aparecen. Además, personajes que ustedes, por ejemplo, pueden enriquecer su biblioteca porque es impresionante la cantidad de autores extranjeros y chilenos que aparecen mencionados, ¿no?, con sus obras, en fin. Y ustedes pueden buscarlo, googlearlo. Es de verdad apasionante, vale la pena. ¿Lo mostramos de nuevo? Claro, pues esta es la edición nueva, la de 2023, ¿no? Ahí está. Eh, del Quitapenas, un bar ahí más humilde, nos vamos a uno de los lugares más representativos de la aristocracia chilena, el Hotel Crillón. El Hotel Crillón. Ahí en el Hotel Crillón, que estaba en Agustinas, en pleno centro de Santiago, un hotel que fue construido entre los años 1917 y 1919 y que llegó a tener, amigos, 300 funcionarios y supo bueno, de grandes veladas de intelectuales y artistas conocidos en toda América Latina y algunos conocidos en el mundo entero. Artistas que llegaron y se quedaron ahí en el Hotel Crillón. Eh, Uno de sus chefs, de hecho, famoso, un señor de apellido Aranda, eh, cocinó hasta para el presidente Eisenhower. Vean ustedes. Y le hizo comer mariscos a Cantinflas. Esa es una de las anécdotas que se cuentan, ¿no? Pero en fin, eh, recuerdo en el libro, ¿verdad? Recuerdo de homenajes que se hacen a muchos escritores. Es fascinante. Pero también era un lugar donde se dieron a conocer autores chilenos, gracias a un editor, ¿no? José Galay, un editor que se reunía ahí en el hotel, en uno de sus salones, y leía pasajes de autores como Alberto Romero, el famoso escritor de La viuda del conventillo, ¿no? O de Mariano Latorre, el padre del criollismo, eh, con novelas famosas como Surzulita, por ejemplo. Eh, Estos autores eran leídos en algunos de sus capítulos por este editor. Así que era un trabajo bien importante. Y también Fernando Santibán, entre otros. Todos estos autores, Fernando Santibán, Alberto Romero, Mariano Latorre, todos fueron posteriormente Premio Nacional de Literatura. Entonces, gente importante en la literatura chilena. Por eso les comentaba antes, que es un libro que está más allá de estos apuntes, de estas memorias, de estas anécdotas, de estas historias. Pero el hotel,
El hotel este hospedó también a famosos artistas, como dije. ¿Sabe? Por ejemplo, Dolores del Río, Clark Gable. Clark Gable, que cuando salía a la calle salía disfrazado, pues, porque era demasiado famoso como para que anduviera así. No podía caminar. Él había venido a Chile a cazar. Al final se quedó ahí en el hotel, en fin. Gary Cooper, 2 veces ganador del Oscar, ¿no? El famoso actor de ¿Por quién doblan las campanas? Es decir, gente muy importante también estuvo ahí, como ustedes pueden apreciar, no solamente intelectuales, escritores, poetas, periodistas, también estos artistas de calibre, ¿no? También José Mojica, el famoso cantante, que después se hizo monje, ¿verdad? Con el nombre de Carmelito de las Mercedes Mujica. También estuvo la ópera china, amigo, un montón de artistas de verdad importantes. Pero también el Crillón vivió episodios dramáticos. En el Crillón se combinó las letras y la sangre. En el hotel, yo lo tengo marcado acá, en uno de sus salones, el 14 de abril de 1945, fíjense, la escritora María Carolina Geel, o Gill, de G-E-E-L, ustedes la van a ver en el libro, porque estoy seguro que van a adquirir el libro, mató de varios tiros a su novio, el que era su galán, ¿no? Le pegó 3 tiros. Y claro, estuvo en prisión, pero fíjense, yo voy a leer del libro textual, ¿no? Habrían transcurrido 19 meses de la sentencia, ¿no? Cuando se levantó, dice Oreste Plas, una voz de valor mundial, Gabriela Mistral, la poeta, Premio Nobel de Literatura, ¿no? Desde Nueva York, Gabriela Mistral le envía un mensaje al presidente Ibáñez, que estaba ahí a cargo del país. Le envía el siguiente caligrama, o el cablegrama, caligrama, ya pensando en Huidobro, amigo, ¿ven? En Vicente Huidobro y sus caligramas, en fin, un cablegrama, porque así era en la época. El cablegrama dice lo siguiente, decía, respetuosamente suplicamos a vuestra excelencia indulto cabal para María Carolina Gill, ¿no? Que deseamos las mujeres hispanoamericanas. Será esta una gracia inolvidable para todas nosotras. Ese es el cablegrama que le escribe Gabriela Mistral desde Nueva York al presidente Ibáñez para que indulte a la escritora que había asesinado en uno de los salones del Hotel Crillon a su galán, como dijo, como escribe Plas, a su novio, ¿no? El año 1955, en abril, ¿no? 14 de abril. Bueno, y el presidente le respondió. Y le respondió así, respetada Gabriela, he vacilado un tanto en la fórmula cómo dirigirme a mi ilustrada compatriota. Pero sus admirables libros crean una familiaridad que me permite un trato tan directo. Sepa, mi estimada amiga,
que en el mismo momento en que usted formuló su petición, este era un hecho atendido y resuelto. Es de enorme magnitud, Gabriela, lo que usted ha realizado por Chile, por lo que sería imposible que el presidente de la República no escuchara la súplica nacida del corazón de nuestra querida escritora. Considere, pues, ya indultada a María Carolina Gil. O Gil, ¿no? Gil. Bueno, el nombre verdadero de la escritora era Georgina Jiménez. Y cuando salió de la prisión, de la cárcel, ¿no? Escribió un libro bastante conocido que es Cárcel de Mujeres. Ese es su libro más conocido. El que se sumaba a otros libros, ¿no? Obviamente, el mundo detenido de Yenías, Extraño Esto y otros nombres. Y claro, en este libro, Cárcel de Mujeres, ella narra su vida de 19 meses en la prisión. Díganme ustedes, amigos, si no es fascinante todo lo que ustedes van a encontrar acá en el Santiago que se fue. Pero ese es uno de los dramas. El otro lo protagoniza una escritora muy famosa, una tremenda escritora, María Luisa Bombal, la autora de La última niebla. Yo creo que es una de las novelas más importantes de América Latina. Una tremenda novela, una novela breve, realmente maravillosa, narrada en un estilo impresionante, poético. De verdad, yo se la recomiendo. Yo se la recomiendo. La última niebla. ¿Qué pasa? Bueno, pasa que María Luisa Bombal era una mujer de armas tomar. Y bueno, también está narrado aquí, ¿no? Obviamente, yo voy a contar un poquito. El 21 de enero de 1941, ve salir del Hotel Crillon al hombre de su frustración, o sea, su enamorado, su ex enamorado, y le dispara 3 balazos. Es una mujer de armas tomar, pero no lo mata, no lo mata. Él es llevado a un centro asistencial, ¿verdad? Y a ella a la casa correccional, obviamente, donde está ahí como una especie de sonámbula, ¿no? Pero él le exime, fíjense, el exnovio la exime de toda culpa y los jueces la absuelven, Entonces, la escritora, ¿verdad? De verdad, muy conocida. Había participado con Borges, con todo ese grupo, ¿no? Con Federico García Lorca, Storni, en Argentina. Era una mujer bastante conocida. Bueno, este episodio es otro, amigos, de los que están ahí en este Santiago que se fue. Y yo de verdad se lo recomiendo y quería presentarles un programa distinto, porque siempre hablo de un autor o de dos, algunos cuentos, una novela, y me centro en un tema. Pero encontré que este era un libro que se abría muchas temáticas. Anecdótico, se ríen ustedes con algunos pasajes como el funeral en el Quitapenas, ¿no? El velorio, no sé, en el Quitapenas, ¿no? Claro. Y episodios dramáticos como estos. En fin, y les anticipo, nuestro próximo programa va a estar dedicado a cartas
de amor de personajes, no solamente escritores, también cartas que se han encontrado, por ejemplo, de soldados. Pero no les anticipo más. Será también un programa, a mi juicio, interesante. Así que, amigos, gracias por su atención. Les pido disculpas por la tardanza y espero que el programa les haya gustado. Espero que puedan adquirir el libro porque es muy interesante y está ahora en todas partes. Y nos vemos, sí. Ahora sí que dentro de poco, porque ya les anuncié el próximo programa y ya les dije que de aquí a fines de noviembre tendremos otros programas. Chao amigos y nos vemos. Muchas gracias.